En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado a casa, o hermanos, o hermanas, o padres, madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá con 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. El fragmento del Evangelio que hoy hemos escuchado está en continuidad con el de ayer, que había un joven rico que decía que quería seguir a Jesús, pero a pesar de que había cumplido todos los mandamientos, cuando le dice el Señor Jesús que también deje sus riquezas, esto le cuesta trabajo. Y entonces se aleja, ¿eh? Y los apóstoles, por eso pregunta aquí el texto, comienza con esta afirmación del Señor Jesús: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. A mí me llama mucho la atención el de que los apóstoles, eran gente sencilla, eran pescadores, afirmen que entonces será muy difícil entrar en el reino de los cielos. Parecería que nada más todo fuera una cuestión monetaria, pero no es así, querido amigo. Aquel joven rico no solamente es de que tuviera muchos bienes materiales. Fíjate que en ocasiones cada uno de nosotros podemos decir: yo amo a Dios, pero tengo resentimiento. Yo amo a Dios, pero mi carácter es muy fuerte, es muy duro. Yo amo a Dios, pero soy muy mentiroso. Yo amo a Dios, pero no dejo el alcohol, no dejo la droga, no dejo la infidelidad. Estas muchas veces, querido amigo, son nuestras riquezas, porque donde está tu corazón está tu tesoro. Si nuestro corazón está en el Señor, entonces definitivamente seremos pobres de muchas cosas, de cosas materiales, pero también seremos pobres para poder tener esta libertad interior. El Señor Jesús nos ofrece, cuando nos dejamos cautivar por Él, cuando nuestra vida verdaderamente se libera por su amor, nos ofrece una vida nueva, una vida más en calma, más serena, lo cual no significa inmovilidad, sino al contrario, yo me atrevería a decir mayor creatividad, mayor ingenio, mayor gozo, mayor alegría. Y de esta manera, entonces, no solamente una mejor vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Es también para mí muy importante el de que Pedro diga: Señor, pero lo hemos dejado todo. Y dejarlo todo, insisto, no es solamente así como que me alejo de los demás, o de los problemas, o de las dificultades, o de los pecados, sino que pongo mi atención en el Señor Jesús. Y como consecuencia, efectivamente, las cosas materiales, aún las relaciones familiares, ocupan un lugar nuevo, diferente. Y con mayor razón, nos alejamos del mal, del pecado, de aquello, de la tristeza, del miedo, de la angustia. Vale la pena, querido amigo, dejar todo por el Señor Jesús, porque entonces cada uno de nosotros sabemos que tenemos esta vida nueva y la vida eterna.
Los mandamientos, el texto, yo les decía, es una continuidad del texto de ayer. El día de ayer, con mucha claridad, el Señor Jesús decía, para seguirlo a Él, hay que cumplir los mandamientos. Pero hay que cumplirlos desde el fondo del corazón. No nada más cumplirlos por cumplirlos, o cumplirlos por miedo, o cumplirlos porque es una obligación, sino poder entender el espíritu del mandamiento, que efectivamente, por ejemplo, si dice no matarás, ¿qué significa? Promoverás la vida. ¿Qué significa no mentirás? Defenderás la verdad, promoverás la verdad. ¿Qué significa no robarás? Sabrás compartir los bienes que tú tienes con aquellos que te rodean. Sí, querido amigo, cuando dejamos todo en las manos del Señor, toda nuestra vida, efectivamente aprendemos a ser libres. Yo diría que nuestras emociones, nuestra psicología, nuestro propio cuerpo tienen una nueva visión de las cosas, de la realidad. Y al mismo tiempo entonces podemos concentrar todas nuestras fuerzas en hacer el mayor bien posible, evitando el mal, buscando la gloria de Dios, nuestro desarrollo personal y ciertamente el poder alcanzar la vida en la tierra y la vida eterna. Diría el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga corazón para comprender y para amar, que comprenda y ame. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.